Como tal, pues nosotros somos un laboratorio de prestación de servicios de análisis físico-químicos, microbiológicos y moleculares para el sector agroindustrial. Teniendo en cuenta pues el potencial que tiene el país para incursionar en el cultivo de cannabis y pues el crecimiento del mercado, como laboratorio decidimos incursionar y prestar cierto tipo de servicios, entre ellos pues la parte de identificación de sexo. Lo primero que hicimos fue realizar la parte de vigilancia tecnológica para entender sobre el cultivo y sobre la biología de la planta. Como ustedes pues bien sabrán, cannabis es una planta dioica, es decir, tiene individuos machos y individuos hembras. Sin embargo, eso representa solamente el 6% de las plantas que son bisexuales, mientras que el 4% restante son monoicas. Esto quiere decir que presentan flores tanto macho como hembra, pero en distintas, que tienen los órganos reproductivos de machos y hembras en distintas flores de la misma planta. El 90% restante de las plantas son bisexuales, estas son hermafroditas, que van a presentar los órganos reproductivos tanto de los machos como de las hembras en la misma flor. Por este motivo, y teniendo estos conocimientos, ya que estamos trabajando con una planta dioica, para ver la siguiente por favor, nosotros nos enfocamos en evaluar los marcadores moleculares que según los reportes de la literatura están ligados al sexo en plantas dioicas. Nos enfocamos principalmente en los marcadores que están basados en huella genética de ADN. Estos marcadores son ampliamente utilizados cuando se carece de evidencias morfológicas o citológicas o bioquímicas, y nos especializamos en los que son basados en PCR. ¿Por qué? Porque estos son muchísimo más fáciles de utilizar, son más asequibles al público, son de menor costo y requieren pocas cantidades de ADN, específicamente entre 10 y 100 nanogramos. De lo que más se ha encontrado en la literatura reportado están los rápidos. Estos son amplificaciones aleatorias de ADN polimórfico, los AFLPs, en donde se estudia la longitud de este tipo de polimorfismos, y los de Inter-Simple Sequence Rapid. Como podemos observar por porcentajes, los rapid son la técnica más empleada y de la que hay estudios mayormente reportados a nivel mundial. Esta técnica como tal consiste en la utilización de un único primer o una secuencia de solamente 10 pares de bases. No necesita o no requiere que esté ya publicado el genoma de la planta de estudio. Se hace una amplificación que, como ustedes pueden observar en esta imagen, produce este tipo de polimorfismos. Estas son las diferencias que vamos a ver entre un individuo macho o un individuo hembra. A partir de este tipo de estudios, nosotros lo que hacemos es seleccionar una banda de interés, ya sea porque esté ausente o porque sea de mayor intensidad o porque se encuentre nula en uno o en otro de los especímenes. Estos estudios se han ampliamente reportado en espárragos, en papaya, en lúpulo, en cacahuates y en cannabis sobre todo. Nosotros nos enfocamos en este tipo de técnica y encontramos también que a partir de este tipo de metodología se diseñaron los marcadores SCAR. ¿Qué pasa con esta metodología? Lo que hemos visto es que, por ejemplo, este tipo de segmento lo que hace es que se selecciona, se clona, se secuencia, y a partir de la secuencia o la información que tenemos de secuencia, diseñamos primers específicos, los hacemos en PCR convencional, que solamente necesitamos un termociclador en cualquier laboratorio, y obtenemos la amplificación de una única y específica banda que va a evitar que obtengamos este tipo de polimorfismos y nos va a dar información muchísimo más específica y precisa. Como tal, para hacer la evaluación de este tipo de marcadores, nosotros pues hicimos inicialmente la evaluación y selección de las secuencias, hicimos la secuenciación y diseño de primers, y para hacer la optimización en el laboratorio lo que hicimos fue la estandarización a partir de ADN de 16 variedades comerciales de cannabis. Lo primero fue optimizar en toda la parte de extracción de ADN. Como pueden observar, este es un gel de agarosa del 0.8%. Observamos un ADN de muy buena calidad e integridad. No tenemos presencia de inhibidores tampoco de PCR.
No puedo entregar información puntual sobre las secuencias porque al momento nos encontramos en proceso de solicitud de patente, pero sí puedo comentarles que los marcadores que nosotros estamos evaluando son súper específicos de especie y de género, y como ustedes pueden observar, el marcador número 1 produce una única banda de aproximadamente 200 pares de bases en muestras que provienen de plantas de fenotipo macho y está totalmente ausente en plantas de fenotipo hembra. Entonces, para la caracterización es crucial que veamos este tipo de comportamientos. Nosotros hicimos la evaluación tanto en semillas como en plántulas de invernadero. El marcador número 2 es un marcador diferencial. Ustedes pueden observar que cuando trabajamos con ADN de hembras produce una banda de aproximadamente 600 pares de bases, mientras que cuando trabajamos con machos tenemos una banda única, una primero de 400 pares de bases. Nuestros marcadores son bastante robustos, se hizo todo el diseño experimental, toda la parte de validación, y actualmente pues lo tenemos como uno de los servicios adicionales que ofrece el laboratorio de la Universidad de La Salle. Esa pues es la experiencia que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Gracias. Voy a presentar mi trabajo de maestría. Se titula Caracterización morfológica, bioquímica y molecular de 4 accesorios de cannabis sativa en 3 regiones de Colombia, 3 regiones naturales de Colombia, como las define el INCRA, lo han visto en las pruebas de evaluación agronómica y eso. Entonces, pues bueno, digamos que eso fue fue el título del trabajo dirigido por el profesor Felipe Sarmiento, también pues un profesor que se perfila ahorita como también especialista en cannabis, y el profesor Aquiles Dargan, de cuanto alguien aquí de la facultad conoce sus clases de estadística, es un muy buen profesor. Entonces, bueno, continuemos ahora sí. Vamos a decir entonces que, pues, bueno, el cannabis es una planta, como saben, que tiene múltiples usos, y como nos hemos dado cuenta recientemente todo este boom comercial industrial del cannabis, pues digamos que las limitaciones están en la imaginación. Realmente la planta nos va a brindar estos 3 frentes de uso derivados de sus tallos, de sus hojas, de sus semillas, y vamos a tener toda una parte de biorefinería, otra parte recreativa, otra parte de nuevos materiales industriales, etc. Entonces vemos que tenemos una planta de múltiples usos y múltiples características importantes, pues ya las hemos aquí, digamos, también diseccionado en esta pues, clasificación un poco rudimentaria, pero que trata de abarcar todas las características de cannabis. Y básicamente eso nos da a entender que debemos optimizar cada uno de los usos que tiene la planta, optimizar cada una de las características que tiene la planta. Siguiente, por favor. Entonces, en el contexto internacional nos damos cuenta que la planta tiene una alta variación intravarietal y pues que hay una falta de homogeneidad básicamente, o falta de estabilidad en los caracteres, esto adicional, y que muchos de los digamos, nombres de genotipos o nombres de variedades no coinciden sus características reales con lo que digamos, se refleja en las fichas técnicas de la variedad o en la ficha comercial de la variedad, que es la que finalmente vende el coleccionista de semillas o vende, pues, digamos, pues sí, la tienda licenciada realmente. Entonces esta falta de concordancia entre una cosa y otra lleva a que pues, realmente haya como una falta de consistencia a través del mercado del cannabis. Y en el contexto nacional nos vamos a recordar nosotros esa época de lo que fue el periodo para poder hacer la fuente semillera, en la cual pues, uno tenía hasta creo que el 31 de diciembre del año 2018 para poder registrar su fuente semillera. Entonces vemos que sumado a esto tenemos la poca estabilidad fenotípica, o dicho de otra manera, una amplia plasticidad fenotípica de la planta, lo cual pues lo han tratado de abordar los cultivadores en Colombia por medio de la propagación asexual. Tanto es así que hoy en día el 70% de las variedades registradas en el Registro Nacional de Cultivadores Comerciales del INCA están propagadas por vía asexual. Aquí hacemos una anotación, y es que no, de las 360 plantas que caracterizamos a nivel morfológico, no cada una le hicimos cromatografía, sino que hicimos pools de 10 plantas, es decir, un pool por parcela para un total de 36 pools. Y eso fue lo que llevamos a UHPLC, y eso fue lo que le hicimos análisis por medio de marcadores moleculares. Entonces, claro, aquí está la primera parte morfológica, una parte de bioquímica, y aquí terminamos con esta parte de genotipificación y secuenciación. Siguiente. Entonces, pues, grosso modo los resultados en una primera parte
nos indicaron que las 4 accesiones que estábamos evaluando no eran accesiones como tal, no guardaban digamos como correlaciones significativas entre individuos de una misma accesión, sino que esas 4 accesiones se distribuían muy bien en 3 grupos que los obtuvimos aquí los mostramos en azul, amarillo y gris, y esos 3 grupos lo que están representando ahí es de alguna manera unas características que se mantienen incluso a través de pools de plantas que fueron separados, porque nuestras 4 accesiones venían de diferentes proveedores, y lo que podemos rescatar acá es una clasificación que se asemeja mucho a esa clasificación de 3 grupos que tienen en este momento, pues, por ejemplo, autores como Daniela Vergara, autores como Lynch, autores como, bueno, entre otros. El caso es que esto nos dio la oportunidad de buscar dentro de cada uno de estos grupitos este comportamiento, cómo se estaban comportando los cannabinoides, y nos dimos cuenta que tenemos un grupo que pues acumula mayor THC, un grupo intermedio y otro grupo que acumula mayor CBD, y cuando vamos a mirar de nuevo la literatura pues vemos que hay múltiples reportes, sobre todo a nivel genómico, no solo de marcadores moleculares de una sola región del genoma, de un solo gen, sino de todo el genoma, que llegan a conclusiones muy similares a esta. Digamos que con los datos que obtuvimos de marcadores moleculares, que fueron las secuencias codificantes de los genes de THC y CBD, THC sin tasa y CBD sin tasa respectivamente, pues fuimos a mirar cómo eran los genes, o sea, qué tenían que los hacían diferentes entre sí, que los hacían únicos, y qué podría diferencias haber entre entre una planta que acumula mucho THC, una intermedia y una que acumula poco, qué diferencias hay a nivel genético. Entonces nos dimos cuenta aquí que en un artículo recientemente publicado por Cassini, creo que es el 2019, él muestra que hay unas posiciones polimórficas. Entonces en esta tabla, por ejemplo, si alcanzan a ver, aquí lo que tenemos son puntos, posiciones, aquí bueno, desde la 300 hasta la 1200, y lo que estamos viendo ahí son unos digamos, posiciones polimórficas altamente correlacionadas con el contenido de cannabinoides. ¿Qué me quiere decir eso? Que si yo, digamos, interpreto este código de SNPs y encuentro SNPs que siempre que está ese SNP la planta es psicoactiva, entonces yo puedo tener una herramienta predictiva. Y lo hicimos también con CBD. En el caso de THC encontramos 11 SNPs y en el caso de CBD encontramos 35 SNPs. Y pues los datos de esto nos sirvieron para elaborar una filogenia, que es la que vemos aquí. Claramente hay 3 clados, uno verde, uno amarillo y uno morado. O sea, esta información de los 3 clados se está replicando a través de toda la información, y es concordante con lo que dicen otros autores. Entonces ahí nos metemos también un poco por el lado taxonómico, como con la evidencia que tenemos a respaldar la idea de 3 grupos, que en este caso serían el grupo de hemp, que es este verde, el grupo de marihuana psicoactiva, y un grupo, podríamos llamar esto como intermedio, y un grupo que solo acumularía THC. Entonces, bueno, digamos que estos son los resultados a estos, digamos, niveles, a cada uno de estos análisis siguientes. Y pues aquí es como para confirmar este tipo de gráficos, nos confirma que cada uno de estos colores representa las accesiones que teníamos. Si esas accesiones hubieran guardado una identidad entre ellas, pasarían como un bloque de un solo color de un estrato a otro. Cada estrato es estrato morfológico, estrato de cannabinoides y genotipo. Pero entonces lo que vemos es que los accesiones, los colores presentan este comportamiento como cruces en X, ¿no? Y digamos, miren esto. Entonces, aquí lo que nos permite ver es definitivamente derribar esa idea de que esos materiales son estables, de hecho de que son algún tipo de material avanzado desde un punto de vista de fitomejoramiento, y lo que vemos es que realmente son pues, materiales muy básicos, de poca selección, baja presión de selección, y que expresan características o que tienen estados representativos de todas las características en todos los genotipos. Siguiente. Entonces, bueno, esto ya se nos acaba de decir, no hay accesiones. Ante la regulación, ninguna de esas accesiones fue no psicoactiva, y eso fue, pues, digamos, también relevante para nosotros porque en ese momento estábamos con una licencia de no psicoactivo. Representamos entonces las secciones taxonómicas propuestas por múltiples autores de cannabis,
y vemos entonces que todos los datos de componentes morfológicos, bioquímicos y genotípicos representan la misma información. Siguiente. Y bueno, desarrollamos entonces según esa información este servicio de marcadores moleculares basado entonces en los marcadores que utilizamos para genotipificar los genes de THCAs y CBDAs. Entonces la intención es que, de hecho creo que tengo algunos volantes por acá, se los voy a pasar. Entonces la intención es que ustedes nos mandan su muestra y nosotros pues nos encargamos de hacer la secuenciación, la genotipificación y les damos como la idea, si quieren pueden pasarnos un poquito. Entonces les damos la idea de qué es lo que pueden hacer con esas plantas, si las pudieran cruzar entre sí, qué tipo de selección hacer, dirigidas a qué carácter, porque digamos uno podría perder el tiempo pensando en una variedad que tal vez va a mejorar una gran cantidad de CBD, una gran cantidad de THC, y lo que pasa es que en el fondo genético esa planta pues no tiene genes para eso, ¿sí? Entonces ya desde este punto de vista usted ya va más seguro qué es lo que va a hacer, o si va, repito, si va a hacer algún tipo de cruzamiento, pues entonces quiénes son los parentales para obtener ya las bases genéticas deseadas. Pero la naturaleza de la planta es alógama, ¿no? Es de cruzamiento libre, entonces eso presenta, pues eso que le digo, alta heterogeneidad, son muy heterogéneas. Entonces pues ahí están esas del medio, son esas plantas que tienen como de todo un poco. Sí. Dale, Miguel. Gracias, antes que nada. Y digamos, en conclusiones, qué pena intentar aterrizar un poco la idea como al castellano. Pero básicamente lo que entiendo es que de la prueba, lo que se puede decir como la representatividad que puede tener en un análisis que hiciste con el material que se está utilizando preexistente, entre comillas, en el tema, lo que se evidencia es que hay estos tres grupos, digamos como en la naturaleza de lo que se recogió, más que las tres predisposiciones de las cuales se supone que venían psicoactivo o no psicoactivo. Y la pregunta, porque tengo dos, una es, ¿no puede ser esto un reflejo, ya al ser el cannabis una de las plantas más domesticadas que hay, en cuanto al reflejo de los intereses de nosotros y nuestra selección? O sea, como la naturaleza de lo que ha venido a ser la selección, de pronto lo que entiendo es que lo que encontramos fue de pronto no una respuesta a la naturaleza del origen del cannabis, que es así, sino lo que nosotros hoy día en el estado actual del arte encontramos en los cannabinoides mayores, porque en sí eran THC, CBD y CBG, si no estoy mal, que son los cannabinoides mayores. También hay otro grupo de cannabinoides menores. Representan los intereses y el pool genético, cómo se ha comportado, o el cuello de botella que debe haber en el pool genético debido a la domesticación que nosotros tenemos, por los intereses que tenemos, y de pronto reflejar, teniendo en cuenta que, como tú dijiste, era una licencia de no psicoactivo, se suponía que íbamos a encontrar algo de no psicoactivo y no se encontró. Y teniendo en cuenta que sí existe el cannabis psicoactivo y que pues está en el mundo por trabajo ya de selección, y que mucha gente intenta pues, como probar que el cáñamo es diferente en su estructura al cannabis, que digamos, uno evidencia la circunstancia del cannabis colombiano en ese momento, que de pronto las fuentes de las que estábamos viniendo intentando coger lo que queríamos coger, digamos, no tenemos acceso a todo, inclusive lo que más trabajado está. Y dos, que las muestras pueden representar, digamos, la intersección de nosotros en una de las plantas más domesticadas, pero en lo que hemos evaluado menos, que son los cannabinoides desde la semilla. Otra cosa es la experiencia, y que todos dicen, uy, sí, no me trabé, uy, no me hizo. Pero desde la semilla al análisis de cromatografía, lo que percibo que estás mostrando es que tenemos un cannabis domesticado con esos tres grupos específicos, y a pesar de los análisis y de todo lo que supuestamente ha apoyado la selección genética de los bancos, de los cuales nos apoyamos desde antes del 2016, incluso después del 2018, que fue el tema de la fuente semillera, es muy limitado con supuestamente lo que se pretende mostrar en las fichas técnicas.
cierro paréntesis, qué pena. Y la segunda era si teniendo en cuenta que la misma ruta metabólica se comparte en ocasiones con los terpenos, que los terpenos y la experiencia es uno digamos, de los factores por los cuales se le selecciona mucha genética moderna basada en la experiencia. Si uno hiciera un paralelo con los terpenos, podría encontrar una correlación, digamos, entre el THC y los terpenos, que es lo que se busca en experiencia. Y en el CBD normalmente cuando uno cultiva industrialmente nadie está viendo la flor ni está pensando, y eso se ha visto más modernamente. Entonces si uno volviera a hacer digamos, de otros pools, haciendo un paralelo con los terpenos, podría encontrar evidencia que de pronto la domesticación en cuanto, digamos, porque nosotros somos los que escogemos los olores, por decirlo así, y la selección moderna de los olores modernos que hemos encontrado en el cannabis son más al tipo de experiencia y de sabor. Entonces podría haber una correlación en lo que es más original en cuanto al perfil de cannabinoides y lo que se ha venido seleccionando más por la experiencia del fumador. Cierro paréntesis, ahora sí que pena. Entonces, bueno, la primera pregunta, sí hay entonces una presión de selección muy fuerte. Yo diría que una presión de selección muy fuerte durante corto tiempo no es igual a una domesticación avanzada. Una domesticación avanzada podría ser la papa o el banano excelente, sí, claro que sí. Pero la cannabis no podemos olvidar que tiene ese periodo de prohibición que viene desde hace como más de 150 años y se globalizó en cierta medida, y aún hoy en día en amplias partes del mundo sigue siendo pues un crimen bastante grave. Pero en efecto sí, eso demuestra que ha habido un cuello de botella bastante fuerte, y sí demuestra que eso está dirigido hacia las intenciones de quien la selecciona, pero eso ha pasado con todas las plantas. Entonces pues puede ser representar algo malo en la medida que se reduzca la diversidad, pero para eso sabemos que la planta pues tiene alta heterogeneidad, y en la medida que las conocemos podemos recuperar parte de esos alelos. Bueno, en cuanto a eso, la otra parte es que los tres grupos que yo menciono acá, digamos, han sido evaluados, en este caso este trabajo fueron evaluados con una región del genoma, ¿sí? Bueno, realmente con 2 regiones del genoma, pero estos resultados se replican cuando se hacen con genomas completos. Entonces, yo creo que algo ya biológico hay de fondo, y no con 300 muestras, con más, con 1000 muestras. 2 estudios también son de Daniela Vergara, se los recomiendo, y para responder a la otra pregunta, o sea, bueno, la primera pregunta es esa sí hay una naturaleza biológica que representa esos grupos, y la otra es, hay un trabajo muy bueno de Watts, es el autor también, que habla de terpenos y cannabinoides, y cómo los terpenos y contenido de terpenos se ha utilizado para clasificar las plantas de cannabis. Digamos inconscientemente, todo el mundo habla de THC y CBD y cómo se va a clasificar eso respecto a su experiencia, digamos psicoactiva o no, pero no se han dado cuenta que hay una correlación entre el perfil de terpenos y el efecto que describe. Entonces cuando usted dice, no, es que esta planta me pone y me pone una, pues no sé, me pone como una traba que me pone muy despierto o activo, o al menos no me hace dormir, entonces eso puede estar obedeciendo, claro, hay algo de THC y CBD ahí influyendo, sí, pero más a los terpenos. Entonces sí hay una correlación entre ese efecto y la clasificación. Entonces sí, recomendado ese Watts. Gracias. Vale. Yo tengo una pregunta. Digamos que con las regiones de genes que identificó, ¿qué tan viable que se pueda desarrollar un proceso de edición o de transformación genética en busca de mejorar ciertas cualidades de la planta, ¿no? Contenidos, resistencia? Bueno, más que todo en este caso cannabinoides. Sí, es viable. De pronto el estado del arte dice que hay una limitante grande, y es la regeneración del cultivo in vitro, la regeneración del explante. O sea, cuando usted hace una transformación genética de plantas, usted necesita un explante. Entonces, tiene diferentes explantes, tiene que el cotiledón, que el hipocótilo, que el medio cotiledón de semilla, lo que sea, o bueno, hay meristemos apicales, exacto. Depende de la especie, usted va a tener como un tejido que va a transformar, y ese tejido, además de que se deje transformar,
tiene que poderse regenerar, y cannabis presenta precisamente un problema en la regeneración, un cuello de botella en el cual no se ha podido, se desarrollan raíces pero no se desarrolla tallos, entonces ahí hay un problema, pero claramente digamos, la intención está, por ejemplo, en ir a silenciar desde cadena arriba en la ruta bioquímica de cannabinoides. Si yo quiero, por ejemplo, cáñamo industrial, no quiero cannabinoides porque no me importa ni quiero tener el riesgo de tenerlos, sería muy interesante ir a silenciar el cannabidero. Entonces ir a digamos, con un RNA de interferencia, como un transgénico, ese gen, ese transgen, se ubica en alguna parte del genoma de la planta al azar, y cuando se expresa va y silencia a cannabidero, y ya si se le dice cannabidero, de ahí abajo no hay nada. Con los grupos que encontró y las variables que también mencionó que tomó de la PEA, si miró variables de la PEA, ¿cierto? Morfológicas y eso, ¿encontró alguna relación entre lo que se habla también de hoja delgada, hoja ancha y las características de estos cannabinoides? No, el ancho del foliolo se habla mucho de que guarda una relación con ser psicoactivo o no, pero no. Digamos que sí fue la correlación más fuerte de las débiles. Entonces era una correlación de 0.25, o sea, eso es nada, ¿sí? Y lo chévere es que en otros estudios, otros autores también encontraban lo mismo, era la correlación más fuerte de las débiles. Entonces, o sea, realmente no es nada, pero puede ser que en el fondo esté diciendo algo así como, miren, no es el ancho del foliolo, pero puede ser otro gen, puede ser un gen relacionado con, no sé, como cuánto se estira la pared celular o algo así, que por ende el ancho algo dice, pero no es muy fuerte la correlación, ¿no? O sea, eso es puro. En cuanto a la sintasa y que te referías, digamos, a la ruta metabólica y el cannabis y las tendencias en el cannabis no psicoactivo, hemos encontrado que hay unas nuevas, digamos, el CBG, y al ser un precursor, mi duda, y lo que yo he oído es que supuestamente han utilizado metodologías de CRISPR-Cas, como lo que hablaba de edición genética, precisamente para apagar. Entonces, si es un gen, digamos, que es precursor y se transforma en otros genes, ya sea la ruta CBD o THC, mi duda es, eso sí es, o sea, las plantas que encontramos en el mercado ahorita de CBG, que no se transforman y que no se degradan los cannabinoides, digamos, yo no las veo reflejadas, digamos, en los números en los que vimos, y yo entendería que tampoco es la naturaleza de la planta. Entonces me genera la duda, y lo que yo había oído es que se había empezado a trabajar con eso, y que ese tipo de plantas que a pesar de que maduraban, no llegaban a desarrollar los cannabinoides por maduración, no por degradación. Entonces me generaba la duda, ¿es cierto que las plantas que son únicamente de CBG en el mercado, que muestran porcentajes de 14 de CBG y que no muestran lo que normalmente por la ONU se veía como calidad? Si está muy verde, tiene precursores. Si se pasó es porque ya tiene cannabinoides que se están degradando como CBN. No. Entonces, ¿hay alguna evidencia de dónde vienen esas plantas? Digamos, en este momento yo estoy haciendo análisis de unas pruebas de evaluación agronómica y tengo dos variedades que son como 8 y otra de 12% de CBG, y el THC está en 0.0 y el CBD está en 0.1. Entonces, ahí uno lo que dice ahí hay un fondo genético que me está diciendo a mí, las enzimas de THC y CBD no sirven. Entonces se acumula todo el cannabinoide y eso no es editado, ¿sí? Entonces, además, Seleccionado. Claro, eso es seleccionado, eso sí, pero ya editado el genoma o transgénico es muy difícil porque, por ejemplo, hacer CRISPR-Cas con cualquier planta supone pagar los derechos de usar CRISPR-Cas. Y eso es una millonada de dólares, son cientos de millones de dólares, que pues yo me atrevo a decir que no sé quién los tenga acá, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a una parte. Y lo de los transgénicos, pues volvemos a la pregunta anterior, hay unas limitantes ya de regeneración, que no sabemos si algún laboratorio ya la superó, sería interesante saber. Gracias. Tomando ese punto de la metodología CRISPR-Cas, profesora Elizabeth, ¿hacia allá va la Salle con el proceso de patente de sus procesos? Para que nos cuente más, por favor, sobre eso.
Pues nosotros actualmente estamos realmente incursionando en la parte de cannabis. Nosotros tenemos servicios pues, como más enfocados a la parte agroindustrial, y la parte inicial en la que incursionamos por este lado fue la de determinación de sexo como tal, que es lo de la patente que estamos trabajando actualmente, sobre todo para el agricultor y los pequeños agricultores, para la selección de semillas, que es para lo que más estamos enfocados, y sobre todo para la exportación de plántulas, que es donde más se les exige la certificación de las variedades. En cuanto a CRISPR-Cas, pues como bien lo comenta el compañero, pues es una de las metodologías que requiere que se haga implementación de las patentes que ya están en el mercado, y como tal la implementación actualmente en el día no la estamos trabajando, porque son metodologías que son muy robustas, muy amplias, y no tenemos ahorita los medios que nos permitan desarrollarlas en el laboratorio. Tenemos que empezar a especializarnos para poder desarrollarlas, pero por el momento no. Profe, ¿usted podría ahondar, por favor, en ese proceso donde hay zona de contacto entre su metodología y las necesidades de la industria para exportar? ¿En qué consiste eso? Es como lo que hace normalmente el ICA, que exige los certificados de autenticidad o los certificados de inventor, o en este caso pues sería como para demostrar específicamente semilla certificada, semilla que realmente corresponda a plántulas o a hembras y que no va a presentar contaminación con plántulas macho. Es como tal para el mercado al que se está enfocando este tipo de servicios que ofrece el IAC como tal. Ok. Y Juan David, en su caso y del IGP, de la Facultad de Ciencias de la Nacional, ¿cuál ha sido esa zona de contacto con la industria colombiana del cannabis, entre la metodología que ustedes desarrollaron y las necesidades de la industria colombiana del cannabis? Yo creo que es tratar de analizar lo que les decía como de manera predictiva, tratar de darle un conocimiento sobre cuál va a ser la acumulación potencial de cannabinoides, desde plántula, desde semilla, poder hablar de eso y también asistir a esos programas de fitomejoramiento que ya tienen. Yo creo que ese es un punto de contacto importante. Ya el otro es también, yo creo que es una parte fundamental, es como el análisis estadístico de datos de cannabis, y la industria lo necesita mucho. O sea, no porque los datos de cannabis sean únicos, no nada de eso, sino que quiero decir que es necesario también como esa parte abordarla con mucho rigor académico, y ya IGP como tal toca la industria en la parte de mejora por medio de transgénesis. Ok. En este momento acaba de llegar el profesor Felipe Sarmiento. Bienvenido, profe, está en su casa. Vamos. Y él me escribió diciéndome que es que quería trabajar conmigo porque estaba loco por trabajar con epigenética, y tenía la finca, y tenía cannabis, y tenía y yo digo, bueno, calma. Primero, pues, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y pues, ¿qué se puede hacer con un trabajo de maestría, ¿no? Y pues llegamos, de hecho, hablando, llegamos primero a cuáles eran los problemas que él tenía, o cuál potencial problema que podría proveer, que podríamos mirar solución o paliar algo. Y de hecho es ahorita la presentación que vamos a ver. Y pues por otro lado también, pues Juan David también llegó a mí a raíz de la lamentable muerte del profe Alejandro Chaparro, y pues bueno, pues ahorita entonces estoy trabajando mucho más en cannabis. Entonces el resultado de esas charlas en pandemia, de hecho fue el título de este trabajo, la modulación de la floración cannabis a partir de la interrupción de la noche. Entonces básicamente cannabis es una planta de día corto, y creo que aquí todos están habituados, ya saben qué significa eso, ¿no? Entonces significa que pues, yo dejo la planta con el fotoperiodo normal. ¿Qué pasa? Florece, entonces pues a nivel de producción es chévere tener una planta con un solo tallo y una inflorescencia pues que rinde poquito, ¿no? Lo ideal es que rinda bastante. De las convocatorias de apoyo a ciencia tecnología y artes, y bueno, todas las convocatorias grandes proyectos pequeños básicamente. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que uno hace para evitar que la planta florezca y aumentar el periodo vegetativo? Aumentar el periodo vegetativo. Pero, pues eso significa gasto extra de luz. Entonces, pues hablando con Brian, precisamente esto me decía, pues un problema es ese, que pues, el costo de producción es alto precisamente por eso, porque aumenta el consumo de electricidad. Yo le decía, venga, y si miramos formas alternativas de tener la floración.
Entonces, de hecho, la planta, cannabis y todas las plantas en general de día corto y día largo, miden tanto la duración del día como la duración de la noche. Entonces, si uno interrumpe uno de los dos, es posible que interrumpa, de hecho, la oscilación de unos elementos que están dirigidos hacia un fin. En este caso, la planta, cuando está en día corto, va a florecer, punto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros interrumpimos la noche? Entonces, de hecho, estos personajes que están, bueno, no importa, ellos lo ven, ellos utilizaron un pulso de 4 horas, por eso las comillas, eso no es un pulso, eso es básicamente extender el día, pero pues un poquito más allá. Y efectivamente, pues lograron que las plantas no florecieran. Ay, muchas gracias. Lograron que las plantas no florecieran. El problema es pues que no sabemos, porque el artículo es bien cortico, no dice mucho más, dice sí, efectivamente no florecieron y producen similar, pero no sabemos qué tanto afecta el crecimiento, si afecta el rendimiento, si afecta la concentración, la producción o la tasa de producción de cannabinoides, si se estresa planta o si hay factores asociados, y pues cuáles son los factores asociados a floración. El punto pues era modulación de la floración, no era tanto pues producción de cannabinoides. Entonces, obviamente, a mí me interesaba mirar pues, cuáles son los factores en cannabis que están dirigiendo la floración. Y esos son los factores que van a estar oscilando, van a estar aparecen en el día, también aparecen en la noche. Y que seguramente van a tener una producción diferencial a nivel de expresión. Siguiente, Kelly, por favor. Entonces, lo que hablamos fue básicamente un diseño experimental pues, sencillo. Utilizamos 4 tratamientos de luz. Pusimos a las plantas a crecer en día largo, ¿para qué? Para que estuvieran como de un tamaño bonito para poder tomar muestras, y después de eso las dejamos el resto del tiempo, que en este momento pues fueron más o menos 20 a 30 días, en 4 tratamientos distintos: un tratamiento de fotoperiodo comercial 18.6, un tratamiento de interrupción de la noche 1 hora, y aquí lo ven, 1 hora, prendimos la luz entre 11 y 12 de la noche básicamente. Entonces estos ZTs es un tema fancy para decir en la mitad de la noche, side care. Entonces eso significa pues en qué momento prendo la luz y en qué momento y hasta qué momento baja. Entonces el ZT0 es este momento del alba, y pues el ZT lo que sea pues va más allá, horas después del alba. Tratamiento 3, interrupción de la noche. Esta vez cogimos este pulso de luz de 1 hora y lo dividimos en 4 pulsos hasta llegar al mismo punto, 4 puntos de 15 minutos. Entonces a las 6 era la tarde 6, a las 8 prendía la luz 15 minutos, a las 9 lo mismo, a las 10 lo mismo, y a las 11 para terminar a las 12 al mismo tiempo para tomar pues de hecho muestras, que pues es parte de la análisis de expresión, que pues todavía está en bajo análisis. Y el último punto de un control legal, pues control de floración, un fotoperiodo corto de 12-12, pues para mirar realmente pues qué es, cuáles son los factores asociados a la floración en cannabis. Entonces hicimos un seguimiento al desarrollo, y al final en cosecha pues miramos materia seca, producción de flor y cuantificación de cannabinoides por HPLC. Y pues el punto que no hemos terminado es este análisis de expresión, que es lo que me tiene a mí ahorita todavía estresado. Tomamos 3 puntos en un día específico. ¿Qué día? De hecho 5 días después del inicio de los tratamientos. ¿Por qué? Porque 5 días después, entre 5 y 6 días después, es que vemos que se inician ya se ven los primordios florales. O sea, esta planta ya está bajo floración. Entonces ahí sería perfecto para empezar a mirar cuáles son los factores relacionados con la floración y no ver los factores que ya están dirigiendo la formación de la flor. Básicamente. Ahora sí, por favor. Bueno, resultados. Estos son resultados de 2, de hecho, estudiantes de trabajo de grado, de ingeniería agronómica de pregrado, Camila Calderón y Valentina Osorio. Ellas básicamente tomaron toda la parte de análisis de crecimiento y análisis fisiológicos, que de hecho, hasta el momento que yo sepa, no se había hecho en cannabis. Entonces, de hecho, nos dimos cuenta que cannabis es una planta fisomática, pero pues los estomas que más funcionan son los estomas que están en el ENVES, por si acaso les interesa. Bueno, señor. En el ENVES, para las aplicaciones foliares. Bueno, no importa, eso es simplemente un datico y como un dato extra. De hecho, no voy a mostrar eso porque realmente los análisis fisiológicos no nos mostraron ninguna diferencia. O sea, las plantas bajo esos tratamientos no tienen, al parecer, estrés, o sea, no sufren de estrés. Y eso es bueno. Eso es bueno porque pues significa que teóricamente no habría diferencia en producción.
Bueno, entonces, ¿qué vimos en cuanto a alturas? Tomamos alturas en 3 momentos durante el proceso del tratamiento y pues básicamente eran lo mismo, no hay diferencias. Área foliar sí hubo diferencias y es extraño, por ejemplo esta planta aparentemente se achica y pues no es que se achique, sino que al parecer el tratamiento lo que hace es que empiezas a levantar un poquito o levantar el ángulo de las hojas, entonces la planta cuando uno la mira por encima pues se ve más pequeña, pero realmente es más pequeña. Y el área foliar que sí nos sorprendió fue la del tratamiento de una obra Nightbreak, que es realmente superior a la del tratamiento de 18.6, que sería como nuestro control de producción. Por otro lado, pues 12-12, por ejemplo, no vimos mucha diferencia. Claro, cabe notar que las plantas de 12-12 estuvieron 3 semanas, 2 o 3 semanas, bajo fotoperiodo de 18.6, ¿no? Pues para que tuviéramos unas plantas grandes, o si no, pues hubiera sido el mismo problema que se tiene cuando uno coge la planta y la pone a crecer en 12-12, pues que se nos florece rápido, no produce nada, entonces no tenemos casi muestra, pues material para hacer muestreo. Gracias. Ahora los resultados interesantes. Entonces en cosecha, estos son datos de Brian, este es Brian, no sé si lo conocen, ahí se los presento. Hubo diferencias en masa fresca y masa seca. De hecho, la planta que menos producía masa fresca y masa seca era obviamente 12-12, ¿no? Y había unas diferencias pequeñas entre los tratamientos, pero no son muy pues, pequeños. Precisamente el tratamiento de mayor masa seca, en este caso fue una hora Nightbreak, que eso es chévere, eso es bueno. Y la cuantificación de cannabinoides, que es la parte más interesante, nos mostró que el tratamiento 1 y 2, 18-6 y una hora Nightbreak, prácticamente tienen un perfil similar de acumulación de cannabinoides. THC acumulan pues, por debajo del 0.7, de hecho estos son datos, no mostré ahí, qué pena. Plantas de estelita se fueron utilizadas aquí. Eso estaba en la presentación, se me olvidó decir. En CBD vimos los perfiles, pues CBD total es muy similar, no hay diferencias significativas, hay una acumulación extra de sucesos en comparación con una hora y con 15 minutos y con 12-12. Aquí hay una diferencia entre CBD ácido y CBD descarboxilado, que pues, en comparación con el tratamiento de 18-6. Pero en general se mantiene la producción más o menos similar, los 3 tratamientos, o sea, 18-6 y los tratamientos de Nightbreak. Ahora lo interesante es THC. No sabemos por qué, pero THC, la acumulación de THC disminuyó fuertemente en el tratamiento de 15 minutos, muy similar al tratamiento de 12-12. Entonces uno puede decir, y en este momento es pura hipótesis, estoy especulando, que no tienen en común 18-6 y 12-12. Pues que este inició floración mucho antes, muchísimo más antes. Entonces aquí hablando con Javier y con el resto de gente que sabe esto, me decían pues es probable que la acumulación de THC inicie antes, o sea durante el proceso de floración, después baje y aumente y de ahí empieza a aumentar la acumulación de CBD. No sé, no me consta, no estoy seguro, pero puede ser una posible explicación de esto. Entonces esto significaría que esta planta pues inhibe parcialmente la floración, porque estamos viendo precisamente unas acumulaciones menores de THC, que pues en general creo que para la industria esto sería recomendable. Sin embargo, pues necesitamos unos experimentos más para realmente confirmar, ¿no? Tenemos en este momento pues estos datos que les presento y los datos de expresión que vamos a tomar de estos 2 tratamientos, de este tratamiento y este tratamiento. Pues ¿por qué? Porque este tratamiento es el que nos muestra un comportamiento mucho más similar al tratamiento comercial que 15 minutos. Y eso es todo. Muchas gracias. Los agradecimientos al Semillero de Investigación Epigenética, que no tiene mucho epigenética esto por ahora, pero la idea es eventualmente empezar a mirar conformación de la cromatina durante estos procesos de floración. Cannabis es extraña porque es una planta que por ejemplo no le puede volver la floración y yo no sé hasta qué punto es cierto, pues Brian me decía que siempre, no sé si yo le entendí mal, que el meristema floral se desdiferencia cuando uno lo pone tras bajo fotoperiodo largo y vuelve a salir una rama,
Que eso, pues para mí, y para lo que yo entendía de floración, sería imposible, porque el meristema, una vez que se diferencia el meristema floral, ya queda definido como meristema floral. Lo máximo es que se caen las flores y pues ya, hasta ahí llegó. Entonces, eso a mí me parecería interesante mirarlo. El grupo de Fisiología del Estrés y Diversidad en Plantas y Microorganismos del Departamento de Biología, del cual soy parte, y a las profesoras del grupo de Fisiología, Luz María Migalejo, Juan Álvarez y mi otra estudiante, Paula Lozano, que ya está a punto de graduarse, que fue muy importante en la toma de datos de fisiología. ¿Listo? Esa es una excelente pregunta. En este momento no tengo la respuesta clarita, pero básicamente es el mismo flujo motónico, el mismo tipo de luz que se utilizó para el tratamiento 18.6. Son los bombillos normales. No sé exactamente cuáles son los bombillos normales que Brian utiliza, pero son bombillos que generaron las plantas y la producción que ustedes ven en 18.6. O sea que básicamente no hay cambio de infraestructura. Fue con el mismo bombillo. Pero el espectro fue completo, ¿cierto? Sí, es completo. Sí. Yo no sé exactamente, esos son datos que vale la pena preguntar. Pero bueno, si es blanco el espectro sería más que todo azul, ¿no? Azul, sí. Pues, yo no sé qué tanto es azul, bueno, no sé hasta qué punto es posible que ustedes sepan más de eso, en cuanto a aspectos necesarios o suficientes para crecimiento del cannabis. Deben tener algo de UV. Lo que yo sé es usualmente los bombillos que utilizan son mayormente rojos, luz roja, o sea, los registros de ondas rojas, y hay un fragmento azul, un fragmento UV y un fragmento infrarrojo. No sé hasta qué punto sea diferente con los otros bombillos y con otras plantas. De hecho, ahí sí me declaro. Eso queda para una próxima oportunidad. Lo que se refiere el profesor es que se utilizó luz complementaria, no luz vector de más de 2000 watts ni que necesite más de 4000 ppf, sino fue una luz complementaria que normalmente en los rasgos del cultivo da desde 13 watts a 60 watts, que es lo que uno utiliza solo para engañar la planta. A lo que se refiere, entiendo el profesor, es que los niveles de iluminación que se están utilizando es para engañar el fotoperiodo, más no para complementar los requerimientos lumínicos de alimentación de fotosíntesis de la planta. Lo que entiendo es que a las 12 horas ya la planta había cumplido sus periodos de fotoperiodo y la luz que se está utilizando es una luz complementaria como esta. Digamos, yo tengo una pregunta, se valoran otras variables, tal vez más de tipo como de proteínas que están en ese caso de la floración, tipo fluorígeno, que pues es la que se acumula principalmente cuando se interrumpe el flujo de luz, ¿no? Vamos para allá. Pues la idea del análisis de expresión es precisamente tratar de hacer inferencias sobre las proteínas que se están produciendo en ese momento. El análisis de expresión usualmente se dirige hacia una molécula que se llama RNA. Creo que no sé si ustedes saben, pero les recuerdo, es el punto, digamos que en medio en la síntesis de proteínas. O sea, de DNA pasa a RNA y después pasa a proteínas. O sea que uno puede suponer que una gran parte de ese RNA que está en una célula en un momento va a ser proteína. Y así es que se supone, digamos que las suposiciones diferentes sobre producción de proteína. ¿Por qué? Porque extraer proteínas es más complejo, porque las proteínas son todas distintas, mientras que el RNA tiene una estructura muy similar y la diferencia está en su secuencia. Y digamos, ¿usted cree que esto de comportamiento de largo tenga también algunas bases genéticas? Lo digo porque, digamos, también pues, hay plantas que son fotodependientes, ¿no? Entonces está la planta de fotodependiente de día largo, que es la que llaman automática, y también se habla de unas fotodependientes de día corto, que son las que están más que todo acá en el trópico, que son las típicas sativas que ya no se encuentran tan fácil y que su floración termina casi a los 7 meses. Sí, hay un punto importantísimo que de hecho es la segunda parte de lo que espero sea la continuación de este proyecto. Y es que pues en este caso probamos Estelita CB. No sabemos si esto que vimos en Estelita CB se replique para otras variedades con distintas dinámicas de acumulación de cannabinoides, con distintos potenciales de acumulación de cannabinoides. Entonces inicialmente esperemos, si nos sale la planta y todo, poder hacer al menos un análisis con ya más de una variedad, mirando
de hecho, eso significa acumulación de THC y CBD asociada a los tratamientos que hay. Listo, vamos a seguir con el tema del panel, que es todo lo relacionado con los análisis genéticos que han hecho nuestros expositores. Entonces, para continuar con eso, les cuento, Semillas de Acá evaluó sus variedades con la Universidad de La Salle. Actualmente tenemos un 0.38 de reclamaciones por plantas que salieron hermafroditas o macho, a pesar de que las testeamos en La Salle. Profe Elizabeth, su merced, ¿qué opina sobre esta afirmación? ¿Todo cannabis es hermafrodita? No, igual es que esto también depende, pues, como sabemos, de la misma plasticidad de la planta y de todas las prácticas agronómicas que desarrolle o realice el agricultor durante todo el periodo de cultivo. Pero normal como tal, lo que se ha descrito en la literatura y lo que se encuentra en los reportes es lo que sabemos, son plantas monoicas en su gran mayoría y unas que otras de muy pocos reportes de plantas, que son dioicas en su mayoría, discúlpenme, con algunas plantas monoicas, pero el hermafroditismo como tal, yo no he encontrado reportes de cannabis como tal escrito en la literatura. Nosotros tenemos conocimiento sobre todo de que tienen individuos machos e individuos hembra. Hay algunos casos en los que se encuentra en campo que las plantas presentan flores tanto machos como hembra en la misma planta, pero no como tal, los dos órganos combinados en la misma flor. Ok, gracias. Juan David, hay una pregunta que nos mandan desde redes y es sobre un mito donde se habla que el potencial genético se pierde al pasar de generación en generación. ¿Qué opina usted de ese mito desde ese estudio que usted ha hecho donde se habla del potencial de producción de cannabinoides en especial? ¿Qué opina usted sobre eso? Claro, si usted tiene una planta, digamos estelita CBD, que tiene mucho CBD, tiene un perfil definido de poco o nulo THC, si usted no hace el esquema de cruzamientos adecuado, si estamos hablando de propagación sexual, de propagación sexual, si usted no hace el esquema de cruzamientos adecuado para mantener ese genotipo, lo va a perder. Porque como lo decíamos al inicio de la exposición, la planta es altamente heterogénea, heterocigota. Entonces lo que va a hacer es simplemente hacer muchas mezclas en esas regiones de esos cromosomas y lo que va a tener es una progenie pues, mezclada. Ahora, por otro lado, si estamos hablando ya de un contexto de propagación asexual, pueden haber otros fenómenos. Se supone que usted está haciendo una clonación, ¿no? Y se están manteniendo y todos deberían ser iguales, pero lo que vemos es que las plantas madre envejecen y el clon lleva la edad de la planta madre. Entonces vamos a ver que, listo, en el fondo genético ahí no estamos cambiando nada, el fondo genético es el mismo, ¿sí? Pero va a haber una afectación a nivel ya metabólico, porque pues no es lo mismo una planta joven que una planta pues, que ya está cerca de finalizar su ciclo de vida. Si ese no fuera el caso, podría haber otro panorama, otra explicación, y ya obedecería de pronto a variación somaclonal. Si la población es clonal, ¿por qué varía? Entonces ya entramos a definir eso por medio de otros fenómenos que están por encima de los genes, que es pues, la especialidad aquí del profesor, que es la epigenética, ¿no? Entonces ahí ya veríamos pues, si se dieran las condiciones por qué esas diferencias o por qué esa pérdida de potencial. Dale. O sea, quiero hablar bajo una experiencia personal que tengo, y es que, comparando con el estudio que realizó el profesor acerca del tema de luz de más horas, menos horas, ese tipo de interrupciones. Normalmente se habla que las plantas 12-12 dan más poquita flor, más poquito, digamos, contenido de resinas y no son tan buenas como las que se les trabaja el fotoperiodo. Pero en mi experiencia personal tengo que he sembrado una variedad, no sé qué será, si es bastante grande, y me dan unas resinas muy buenas. O sea, a la intemperie común y corriente se pone la plántula en cualquier parte de la finca, crece a lo que la naturaleza le proporciona, agua, luz y los nutrientes que el suelo le permite sustraer. Y
he sacado unas plantas que incluso me cuesta bastante para curarlas o cogerlas porque se caiga muchísimo, o sea, producen muy buena resina y muy buen contenido de flor. Yo personalmente le he sacado o he pesado en flor 300 gramos de una planta de esas, que me parece a mí es un buen promedio y de muy buen olor, de muy buenas condiciones y muy resinosa. Entonces, no sé, me gustaría de pronto traer una muestra o unas semillitas de esa variedad que yo la tengo en casa para hacer el estudio. Me gusta mucho porque es una planta que produce muy bien a la intemperie y sin tanta situación, comparándola con el estudio, pues entonces digamos esta planta trata de contradecir un poco lo que dicen de 12-12, porque ella es una planta 12-12 pero con unos resultados muy buenos. Ok, gracias. Y yo creo que un comentario hacia allá de la investigación de fotoperiodo, porque mantener la infraestructura de iluminación como se vea es una desventaja, ¿sí? Entonces lograr tener una planta que en 12-12 produce rendimientos superiores y acumula cannabinoides significativamente altos, 18, 20% o más, pues es la idea. Yo diría que es el ideal. La otra cuestión, por lo menos para el cannabis de algún uso industrial o de alguna biorefinería, algún uso de esa índole. Ya el cannabis, como sabemos, el cannabis medicinal, pues que va para extracciones y concentrados de grado medicinal, pues tiene que estar más resguardado y tal, pero debería estar dentro de ese mismo parámetro de fotoperiodo. Sí, yo lo que veo normalmente, siempre normalmente cannabis, hago mis propios estudios. Yo estudio ingeniería agronómica, entonces estoy realizando estudios por mi propia cuenta para sacar de pronto un estilo de planta o una variedad que sea muy buena. Lo que me he dado cuenta es que cuando recibo plántulas o recibo semillas son muy débiles a la intemperie. Entonces, en cierto modo, digamos, se avanza con la parte de la tecnología, los invernaderos, los índoles y toda esta situación, pero como tal la planta como tal es una planta muy débil hacia la intemperie. Cuando paso semillas a piso, a tierra, ellas rinden muy poquito, se mueren muchas, les da muy duro como tal el sustrato suelo y la intemperie muchísimo más. Yo lo que veo, digamos, es que pudiéramos sobre esa variedad que yo le digo que tenemos, aportarle esa robustez, esa dureza de esa planta como a las nuevas variedades que se están sacando, porque adicionalmente el que produce muy buenas resinas, la fortaleza que tiene la intemperie es dura, puede haber un verano muy fuerte o puede haber mucha lluvia y puede haber lo que sea, y la planta se mantiene y produce con todas las desventajas que produce el hecho de estar a la intemperie. Entonces sería muy bueno, digamos, asociar esa robustez y esa fortaleza de esa planta a las nuevas variedades para agregar menos. Se puede decir porque llega uno bastante cuando trabaja con plantas muy especializadas, de mucha genética avanzada. Bueno, no sé, independiente de la genética avanzada, la suya puede ser una genética avanzada. Yo ahorita, de hecho, leyendo un poquito para el proyecto que estamos montando, vi que, de hecho, se sabe que el género cannabis tiene una respuesta, la variación en respuesta al fotoperiodo es grande, la variación en respuesta a la intensidad del uso es grande. Entonces, hay potencial para generar cualquier tipo de planta, sería chévere mirarlo. Por ejemplo, a ver cuánto es que dura, por ejemplo, el periodo vegetativo antes de florecer, o qué es lo que usted está haciendo para precisamente promover por ejemplo, la generación de estos arbustos, que de hecho, por manejo agronómico se pueden tratar de hacer cosas, digamos que ganarle un poquito a la genética, en parte. Entonces, sería chévere mirar. No, pues queriendo como complementar lo que tú comentabas, digamos, cuando vamos a ver el comportamiento de una planta, desde mi perspectiva, toca entender el contexto comercial, social y económico en el que está. Entonces, si, por ejemplo, y podría reducir un poco, enfocar un poco tu pregunta, en que los trabajos en cuanto a la producción de cannabinoides deberían enfocarse más que en el ciclo del fotoperiodo, en el ciclo de la producción de los cannabinoides. Porque lo que hemos visto es tanto en una planta que no responde al cambio de fotoperiodo, una sativa, tiene un ciclo en el que lleva produciendo flores 3 meses, y así vas a encontrar un abanico de la producción de cannabinoides que ya están maduros, porque la flor que empezó al principio, que está en la parte baja,
no es igual a la parte de arriba que sigue produciendo flores nuevas y que sigue produciendo cannabinoides nuevos. La última flor no saca un cannabinoide con THC de una vez, tiene que empezar el ciclo porque la flor es nueva y los cannabinoides son nuevos. De la misma forma como en este momento encuentras plantas autofluorescentes que en 4 meses logran 30% de THC, entre comillas, teniendo en cuenta la relatividad de cómo puede ser tomada la muestra. Entonces, como lo que mencionó el profesor, como el cannabis ha ido con las personas, de pronto la mayoría de personas toman como un referente el 12-12, pero si tú vas a México hay plantas que te florecen a 13 horas, casi a 14 horas. Y tú, te prometo que tú puedes coger una planta en indoor y con 10 horas de floración puedes sacar una producción muy similar a la que sacas con 12 horas. El tema es la cantidad de la exposición a los rayos eficientes de luz que tienes y cómo esa planta y el metabolismo lo hace eficiente en 6 meses o en 2 meses, porque en realidad el fotoperiodo es más una metodología industrial que se ha popularizado para que la gente pueda controlar los tiempos de cosecha. Entonces tú puedes hacer un híbrido con una planta muy rápida o muy lenta que también están preexistiendo y vas a encontrar una variabilidad en que tiene una tendencia a unos genes más dominantes y los tienes en un entorno en que tienes luces hasta las 12 horas y no te va a florecer. Como puedes poner una planta al lado del poste y te florece por madurez y la mitad te florece por madurez y la otra mitad no te florece porque está al lado del poste. Y uno ve que le empieza a florecer por debajo y tiene unos cogollos y uno dice, pucha, está recibiendo la alimentación de vegetativo y tiene unos cogollos muy fuertes y muy bonitos. Entonces, como dice el profesor, hay mucha variabilidad, incluso una planta puede estar florecida por un lado y por otra no. Veo que el tema del fotoperiodo los llama y hay gente en el live diciendo por qué no invito a este o a otro. Vamos a organizar para la última clase algo, ¿vale? Sobre ese tema. Allá atrás hay una pregunta. Yo quisiera que, me parece que coinciden el profesor Felipe y la profesora Elizabeth en que nombraron la aparición de machos en plantas hembra. Entonces yo quisiera preguntarles, ustedes cuáles consideran que son los factores que detonaron esta situación, si son factores de estrés, qué tipo de factores son, por qué eso ocurre. Me gustaría que los dos hablaran un poquito de eso, dialogaran sobre eso. Comienzas tú. Bueno, nuevamente, yo soy nuevo en el tema de cannabis. Pues sí sé algo sobre la genética detrás de la diferenciación sexual. Por ejemplo, nosotros, humanos y muchos mamíferos, que pues de hecho somos vivos igual que cannabis, y de hecho todos nacemos potencialmente, los machos nacen como hembras, y es la activación de unos factores de transcripción que los vuelven machos. O sea que ya hay por ahí un capítulo de Dr. House, precisamente donde toca el tema, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que una planta macho se desarrolle macho, por ejemplo, una planta hembra se desarrolle hembra, o para que haya una planta hermafrodita? Yo creo que hay muchas cosas, hay una influencia fuerte del ambiente, otra vez igual que con cannabinoides. Eso es parte chévere de cannabis y parte también de una pesadilla. Entonces puede que genéticamente la planta sea hembra, sin embargo desarrolle flores hermafroditas a raíz de respuestas al estrés. La floración no es solo un proceso que dependa de un factor de transcripción que se active o la diferenciación de órganos florales, ¿no? También hay equilibrios hormonales que si se modulan pueden generar, ¿no? Y pues, nuevamente aquí el caso, volvemos al caso de cannabis. Hay, si mal no estoy, son hembras que se pueden revertir y pueden generar no machos, flores machos en una planta que se supone no tendría los genes para generar esa estructura y sin embargo las genera. Entonces, ¿por qué? Seguramente es porque en el cromosoma sexual hay unos factores, pero en el resto de cromosomas también hay muchos otros genes que están involucrados en la formación del pistil. No, al revés de la antera. Sí, de la antera. Entonces, una flor hembra tiene todos sus genes, ese potencial lo tiene. Lo que pasa es que no se activan, se supone. Pero es posible que desequilibrios hormonales los generen. Pues no sé qué, ¿cómo se llama? ¿Plata? ¿Cobre? El sulfato. El sulfato de platas, por ahí un artículo que me parece que no lo hicieron tan bien, porque toman como que hacen análisis como que al final, ya cuando tiene la flor, y no despuésito del tratamiento. Entonces me parece que ahí fallan un poquito y no se sabe exactamente cuáles son los factores que desencadenan
la formación de la estructura. Digamos ahí en el caso de las hembras, o bueno, no solo hay un artículo de reversión, hay varios, y es más que todo relacionado al etileno. El etileno desarrolla flores hembras, entonces lo que hace el tiosulfato de plata, no sé si es fijarse completamente al sitio de acción del etileno o actúa como un nivel en otro sitio de acción. Entonces inhibe toda la ruta que produce el etileno y pues a la final lo que usted dice, la planta sigue teniendo cromosomas femeninos, pero su sexo es masculino. Claro, entonces pues La balanza hormonal. sí, claro, exactamente. El potencial general de la estructura está ahí. Lo que pasa es que naturalmente se supone que no se activa. Y pues de hecho no se estudia tampoco mucho. Bueno, otra metodología es incrementar con giberelinas la parte masculina, la producción de flor masculina. Entonces no solamente es inhibir una, sino que usted también le puede, como los seres humanos nos tratamos con hormonas, no nos cambia el género, el sexo, pero la expresión hormonal es diferente. Aunque yo hice un ensayo con giberelinas, plata coloidal y tiosulfato de plata, y con giberelinas nunca tuve el efecto que esperaba, sino la planta se alargó totalmente y volvió vegetativo. Sí, es que las giberelinas también se utilizan en otros tipos de cultivos como en la uva para producción de otro tipo de cosas. Entonces, jugar con las hormonas. Pero en conjunto, pues todo este tipo de respuestas nos permiten evidenciar precisamente toda esa presión de selección. Son todos los factores, aparte de toda la parte hormonal, son los factores nutricionales, es la parte del componente del suelo también, e incluso ambientales, lo que va a estimular que se presente este tipo de flores masculinas en las plantas femeninas. Entonces, como tú bien lo planteas en la pregunta, viene siendo también la aparición de este tipo de flores una respuesta al estrés y a la presión de selección a la que estamos sometiendo los cultivos. Gracias. Una pregunta para Juan David Romero. En esta genotipificación, donde has podido ver qué factores genéticos afectan a las sintasas, que eso genera producción de cannabinoides, en su experiencia en el laboratorio, como teniendo contacto con las industrias que están produciendo cannabinoides, produciendo flor, ¿qué zonas de contacto, qué relación ve que hay entre lo que tiene la genética de la planta y las prácticas de cultivo? Bueno, digamos que el análisis de secuenciación sería pues, digamos, el más poderoso, y en el caso de empresas que estén produciendo cannabinoides o plantas con un tipo de quimiotipo específico, un perfil de cannabinoide específico, este tipo de información es muy valiosa porque, como lo habíamos mencionado, las posiciones polimórficas en los genes de THC y CBD van a terminar por decirnos pues quiénes son las plantas que más van a acumular. Entonces no estar dependiendo, por ejemplo, de otras prácticas agronómicas o de otro tipo de prácticas culturales para poder llegar a un cierto nivel de cannabinoides, sino ir muy seguros desde la base genética de la variedad, cuál es el potencial que tiene, y ya el resto que sea pues ganancia, pero que sabemos que aseguramos un potencial genético. Ok, ahora partiendo desde ese punto, una pregunta para los tres, porque ya la facultad cierra, no demoran en sacarlos. ¿Qué opinión le merece a cada uno de ustedes el proceso actual de registro a través de pruebas de evaluación agronómica y qué oportunidades de mejora ven? No, comienzo cuando yo no soy tan experto, lo comento después. Pues bueno, en cuanto a pruebas de evaluación agronómica, yo creo que hay un poco de datos que son como basura, ¿cierto? Que son como descriptores que de pronto no estarían sirviendo para nada, porque ya hay mucha evidencia de que los, digamos, caracteres morfológicos no se correlacionan con cannabinoides. Entonces podríamos estar más enfocados de pronto en caracteres de rendimiento, caracteres como peso de flor seca, por ejemplo la acumulación de antocianinas, qué tan heredable es ese rasgo y si se puede utilizar. Y de hecho, cuando uno revisa el documento de la UPO, ellos dicen que hay unos caracteres de agrupamiento que son días a floración, masculina y femenina, días a cosecha y lo otro que hablábamos de antocianos. Entonces,
podrían de pronto ese protocolo de ICA como adelgazarse un poco entre esa cantidad de datos que pide, porque bueno, también es como dispendioso cuando se trabaja en campo, ¿no? Y de pronto podría complementarse con algo de la parte genética. Yo creo que los marcadores moleculares, pues como bien lo hemos expuesto hoy acá, pues están avanzados y pues algo de refinamiento no les vendría mal, pero podríamos llegar a muy buenos resultados con eso. Bueno, yo me uno ahí a Juan David, pensando en caracteres morfológicos que de hecho no son para nada predictivos, cero, pues un poco. De hecho lo que muestra Juan David, mostró el Riverblood. En Riverblood se muestra que plantas grandes, altas, acumulan, pueden tener potencial de acumulación distinto, plantas con hojas anchas, hojas delgadas. Eso lo que muestra básicamente es que estas plantas, estas tres divisiones dentro del género cannabis son hibridables y los caracteres están segregando casi que independientemente. No me consta, pero que al parecer de pronto sí tenía algunos parentales en común, no lo sabemos. Muestra específicamente eso, lo mismo de hablar no sé, de fracciones cannabis sativa versus indica. Hay un artículo, se lo recomiendo para de Nature Plants, Watts, colaborar en 2021 acá, donde muestra que efectivamente esa división y esa escala y esos olores de sativa versus indica están asociados a contenido de terpenoides, que es chévere. No sabemos eso cómo está influenciando, por ejemplo, no sé, algún rasgo en calidad con relación a lo que pasa después con los cannabinoides, pero definitivamente no se correlacionan con THC o CBD. Entonces, por ese lado tampoco, ¿no? Sin embargo, pues es bueno saber, digamos, que esos puntos. Eventualmente yo creo que cuando se quiera llegar a un nivel de refinamiento para decir, eventualmente que lleguemos que se llegue a modificar la ley y se apruebe el cultivo de cannabis recreativo, ojalá, podríamos llegar a mirar la asociación de terpenoides y de otros metabolitos secundarios, no solo cannabinoides que se acumulen en esos cogollos que eventualmente llegan a fumarse o llegan a comerse, con experiencias. Eso sería chévere. Profe Elizabeth, ¿qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que aportan nuestros dos panelistas. Realmente el registro pues, es algo bastante dispendioso y sí podría complementarse con muchas de las herramientas que ofrece actualmente la biología molecular, toda la parte de predicción genética, y es que de por sí para allá donde vamos, porque toda la parte molecular es como lo que vemos en salud humana. Hoy en día esto puede hacerse un panel para diferentes tipos de cáncer y hacer predicción sobre enfermedades y una clínica personalizada. Podría hacer trabajar también este tipo de herramientas para las diferentes variedades que tenemos actualmente en el país. Gracias. Antes de seguir con una última ronda de preguntas, la intención, una de las intenciones de hacer esta discusión, esta clase de esta manera, es ver cómo la Academia Colombiana ya tiene servicios para la industria, para que las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, ustedes que tomaron el curso de actualización profesional para que la producción de cannabis en Colombia, tengan en cuenta, promocionen, hagan el voz a voz, creemos la red, esas redes que vienen desde el autocultivo, el Laboratorio de Investigaciones de Alta Complejidad en La Salle, que ofrece el servicio para detección temprana de sexo, y el Instituto de Genética de Plantas aquí en la del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, que nos ofrece este servicio de genotipificación, ¿vale? Entonces, nos quedan 10 minuticos para que hagamos preguntas. Yo quiero hacerles un comentario respecto a lo de las pruebas de evaluación agronómica, porque digamos, antes en Colombia esas pruebas eran como producto de un programa de fitomejoramiento serio en donde la gente iba y registraba una variedad que fuera homogénea, estable, digamos con todas las características de mejoramiento, y lo que tu estudio demostró es que eso no se tiene, ¿sí? O sea que en realidad esas variedades les falta bastante por trabajar y por realmente, digamos, garantizar eso, que sean homogéneas, estables, y es como una de las cosas que deberíamos mejorar, porque digamos en cannabis hay muchísimas, cientos de variedades registradas en comparación con otras especies, pero ese componente no se ve tan reflejado. Miguel.
como en retroalimentación, digamos, desde parte de la industria en cuanto a la relación de cannabinoides y terpenos, digamos, lo que te puedo, digamos, como compartir de lo que no tengo documentado como una investigación, pero lo que he evidenciado es que, digamos, mientras que los análisis en los trabajos que hemos trabajado en empresas para hacer extracción de fitobotánica, hay un balance, así como mencionas en el hormonal, hay un tope y la planta no puede tener 50% de THC ni 60% en un gramo porque tiene que distribuirlo entre agua, y dentro de los análisis que hemos visto, digamos, la mayoría ya como en comunidad se ha ido acordando o se ha ido llegando a un concepto, un ideal colectivo en que un 10% de humedad, 12% de humedad es lo mínimo que usted puede tener para considerar una relación entre los cannabinoides. Y normalmente entre lo que hemos visto, o yo he visto en lo que domesticado le llega a uno, y en lo poco que entiendo en cuanto a la ruta metabólica y la creación que se comparte entre los terpenos y los cannabinoides, las variedades que yo he logrado trabajar y seleccionar con mayor producción de cannabinoides no tienen una muy buena expresión y sobre todo las que no son balanceadas, porque hay mucho cannabis que es balanceado tipo 1 a 1, como mencionaba David. Pero al mismo tiempo, en cuanto encontrábamos variedades que tenían mayor marcación hacia un tipo de cannabinoide, lo que no sería full espectro sino broad, hay una mayor variación y disminución en el perfil de terpenos, y a mayor balance y que no hay unos cannabinoides por encima de 20, 30, encontrábamos variedades que tenían un mayor porcentaje de cannabinoides, de terpenos, 6, 8%, que para mí eso es wash. Yo quisiera antes de que se acabe la sesión, que en 2 o 3 minuticos cada uno de los profesores nos dijera cuáles son las expectativas o las proyecciones investigativas que tienen en sus unidades académicas alrededor de cannabis. Pues nosotros como laboratorio lo que estamos trabajando actualmente es en el desarrollo de un método de PCR LAM. Esta es una PCR isotérmica que le permita al agricultor como tal tenerlo en su finca o en su empresa, indoor o externa, y pueda hacer en el momento con la semilla la detección del sexo, que puede identificar si la planta va a ser un macho o va a ser una hembra en el preciso momento. Eso es lo que estamos trabajando actualmente en el laboratorio. Bueno, en ingeniería genética de plantas estamos trabajando, digamos, mejorando, refinando los marcadores moleculares que ya se utilizan, buscando pues que obtengamos algo como lo que nos mostraba la colega de la SARE, digamos como un marcador de múltiples bandas que nos dé más información acerca del tipo de planta que tenemos, de la presencia, no solo la presencia y la ausencia, sino de qué copia del gen está ahí, una copia defectuosa, una copia funcional, y ya ahí catalogar la planta como funcional o defectuosa según THC o CBD. Sí, bueno, para responder por ahí, bueno, sobre lo que decía Kelly de las PEAs, de acuerdo, los caracteres morfológicos lo que le permiten a uno es decir qué tan homogéneos es la variedad o el cultivar de extractos que nos caracterizan. Entonces, en ese sentido, pero no para predecir otros rasgos. Pues lo que decía Juan David, de hecho, la idea es llegar a determinar, a genotipar completamente la planta, ¿no? Determinar si las plantas son homocigotas o heterocigotas para copias específicas de THC o CBD sin tasa, y eventualmente pronto llegar más allá, empezar a mirar CBG, CBG y CBG, y pues lo otro a mí me interesa, pues ya vimos que Night Break funciona. A mí me interesa mirar pues cuál es el efecto y pues de qué depende realmente. O sea, sabemos que efectivamente en la planta de 15 minutos, de 4 pulsos de 15 minutos se redujo. No sabemos exactamente por qué, si es porque se acumuló antes y se eliminó, o porque nunca, por otro lado nunca se acumuló. No sabemos, además que Esterita CBD no tiene al parecer una copia funcional de THC sin tasa, entonces también es todo un
misterio cómo es que llega a tener esa cantidad, que es poquito, pero existe. Entonces la idea es, de hecho, lo que les estaba contando, mirar, abrirse un poquito más en cuanto a diversidad, mirar distintos individuos que se sabe más o menos cuánto acumulan y hacer experimentos ese experimento, de hecho, de night break. Digamos que ahorita a corto plazo, más largo plazo, pues hay muchas cosas que queremos hacer. Un comentario que yo creo que es muy importante lo que dijo Kelly sobre cómo se ingresaron las variedades, y eso refleja parte de lo que se hizo en el estudio, porque no hay estabilidad desde la base, que es desde donde se está importando. Entonces, por ende, ya todo lo que ingresó no eran, o gran parte de lo que ingresó no eran variedades. Además, porque no hay otra forma de ingresarlo, o sea, nadie podía ingresar un esqueje en una maleta, en los zapatos, en la chaqueta, era imposible, pero la semilla sí, pero esa semilla es heterogénea. Entonces ahí ya tenemos ese problema de falta de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Y esa es, digamos, la idea que deberíamos llevarnos también en gran medida, de que cómo es posible que una variedad, una especie de planta que no lleva más de 4 años, 6 años largos comercializándose desde su legalización, tenga 1.200 variedades registradas, 700 de ellas, o bueno, sí, más o menos 700 de ellas propagadas asexualmente, sí, un poco más, 800 tal vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay una gran heterogeneidad y que la intentaron aterrizar por medio de clonación, pero que de fondo el mejoramiento genético no se ha hecho. Entonces, o no es la regla general. Entonces toca ir al mejoramiento genético, hacer los cruzamientos, pasar muchos años ahí y después sí venir a mostrar variedades feminizadas y sexualmente propagadas, creo que es el estado. Y pues eventualmente, pues, lo que hay es una gran oportunidad, básicamente. O sea, tenemos una diversidad importante aquí, lo que pasa es que es privada, pero hay una diversidad importante. Y pues vale la pena aprovecharla para generar plantas que sean muy productivas para las condiciones colombianas, no solo para el Quintana, sino también para el Valle del Cauca, pero cada una va a tener seguramente características ligeramente distintas que pues es necesario hacer las pruebas para generar esas plantas para esos ambientes específicos, plantas de pronto menos sensibles o más sensibles a la intensidad de luz, que eso eventualmente puede terminar pues modificando el contenido de cannabinoides. Entonces no significa que las plantas de aquí o las plantas del Paipa sean mejores o las plantas del Valle sean mejores. Lo que pasa es que hay unas plantas que están utilizando y seguramente aún en un ambiente ahí les pega el perrito y funcionan muy bien. La idea es pues saber qué es lo que tenemos y aprovecharlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay una planta, por ahí yo sé que el ICESI detectó una planta que solo acumula CBD, no tiene ni CBD ni THC. ¿Para qué sirve? No sé, pero pues puede ser una potencial fuente de negocio. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pregunta de atrás. Más que una pregunta, un comentario. Primero con el ingeniero, gracias por invitarme hoy acá. Yo pues no tengo nada que ver con el curso ni nada, yo soy bogotano pero vivo en Austria. Jardinero de apartamentos, como se le dice por allá, de corazón. Entonces, primero que todo, las gracias a todos los que están acá, porque para mí esto me parece un bache, muchachos, y me están llamando preciso. Entonces, pues primero, muy bacano que existan actividades como estas. En mi época, cuando yo vivía acá, esto no existía, o por lo menos yo nunca lo conseguí. Vine a enterarme con el cultivo y toda esta vaina viviendo allá. Hay muchos temas de los que escuché hoy, las plantas de mi brother con sus comentarios de la luz, lo que explicó el profesor sobre la luz, muchas experiencias que tuve allá en las que me gustaría ondear, pero pues por cosas de tiempo no se puede. Pero lo que sí me gustaría decirles es que muy bien que estén haciendo lo que están haciendo hoy en día, muy bien que le estén dedicando este tiempo a esto. Y que también piensen lo que acaba de decir el profesor, hay diferentes cosas, diferentes climas, diferentes ambientes en Colombia, pero pues no pensemos solo acá. Se los digo yo por experiencia propia en el primer grow shop en el que trabajé, con casi 500 plantas madres, se llevaba más electricidad que un hotel de 150 habitaciones, me dijeron por ahí. Entonces, ¿qué pasa si mi brother produce una planta que no requiere tanta luz y se puede poner allá? ¿Qué pasa si nosotros como colombianos podemos empezar a llevar soluciones a Europa?
Les cuento, mi esposa aquí alemana, ayer creo que fue o hace 2 días, 30 gramos legales en Alemania. Ya se puede producir y tener plantas legalmente en Alemania, creo que es por el momento 3. Entonces, ustedes que le están metiendo el tiempo a esto, que le están metiendo la gana a esto, empiezan a mirar para el otro lado del charco. Allá hay, brother, una oportunidad que no se imaginan. Yo me metí a esto por puro hobby, yo empecé a mirar y a hacer mis cosas, patrocinadores, marcas, venga, haga todo bien, no sé qué, porque la gente, pues obviamente existen legalizaciones y cosas, que la gente que no se mete de 100%, pero el producto colombiano es muy bien visto, muy bien visto. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente cuando yo dije me voy de vacaciones a Colombia, tráigame semillas, tráigame esto, ¿cómo así? ¡Ah! Lo que nosotros tenemos, muchachos, la fama que nosotros tenemos, que tienen las flores de acá, no la tiene nadie. Y ustedes están trabajando hoy por eso. Métanle la gana, desarrollen productos, desarrollen investigaciones, registros, todo lo que sea necesario. Pero hay mercado, parceros. Y hay mucho mercado. Cualquier cosa que los que están acá que necesitan de Europa, parceros, la buena, lo que se puede hacer que no sea mucho, pero ahí está. Entonces, y también obviamente información, yo crezco mis plantas, llevo mis cosas, no tengo este background académico de todo el mundo acá, yo aprendí, leí, empecé a poder con una cosa y con la otra, pero se puede, y se puede hacer de una muy buena manera. Entonces otra vez, muy chimba que estén acá, gracias otra vez parcero por invitarme, y bien, bacano, gracias. Para finalizar, que nos están preguntando cómo se acceden a los servicios del laboratorio de investigaciones de alta complejidad a la Salle, ¿a quién llamamos? ¿Qué puerta tocamos? Bueno, como tal, pues está en la página web, entonces ustedes teclean igual Universidad de la Salle y aparece toda la información de contacto. Muchas gracias por venir a realizar. Y por el lado de la UGT, ¿qué puerta tocamos? Biología, pues pueden escribirle a Juan David, no sé, Juan de Romero P.